para pedir tiempo de refrigerio de parte de Dios y empezaron a descubrir que a través de la oración Dios contestaba la oración y empezaron a reunirse al mediodía a orar y la dinámica era bien sencilla, era orar, presentar peticiones y después testificar lo que estaba sucediendo, la respuesta a esa oración. El hermano Lolo Castro dice, si eso pasó en Estados Unidos en el siglo XIX, Dios es el mismo. Amén. Puede hacer eso mismo acá. Amén. Así que en los años 30 él comienza a invitar gente, estamos hablando de diciembre de 32, a orar al mediodía. Comenzó él solito, después con la esposa, después con la suegra, después con el reverendo Santana, después con 3 o 4 hermanos fieles, pero la iglesia siguió uniéndose. Lo mismo que pasó en Nueva York en el siglo XIX. Vivimos lo mismo. Empezó la iglesia a llenarse y ya para febrero o marzo el fuego y el poder de Dios había caído sobre la congregación. Y esa experiencia se expandió a todos los discípulos de Cristo, pero más allá a todo el campo evangélico. Qué bien. Déjeme entonces soñar un poquito, porque estás hablando de 2 claves principales que en estos 2 avivamientos en realidad se hicieron presentes, ¿verdad? En primer lugar, porque entonces había una crisis económica. Hoy tenemos una crisis económica, principalmente en nuestro país y en distintas partes del mundo. Y en segundo lugar, que entonces la gente comenzó a orar. Y sabemos de iniciativas de gente en las iglesias y en las comunidades, inclusive en los trabajos, promoviendo la oración para pedir que haya un avivamiento. ¿Tú dirías que entonces estamos como en un escenario bastante parecido que podía entonces anunciar precisamente esa llegada de ese gran avivamiento? Yo estoy seguro que estamos en el escenario ideal y en el tiempo de Dios, y si hacemos lo que ellos hicieron, vamos a tener la misma respuesta. Porque estamos hablando de oración intensa y oración en comunidad. La gente se reunió a orar al mediodía y después los sábados y después en las vigilias. Y si nosotros hacemos lo mismo y repetimos la receta, como usted dice, pastora, sabemos que la respuesta va a ser la misma y es el tiempo de Dios para eso. Amén. Así que todo el mundo que nos está escuchando, hombres y mujeres, recuerden bien, la receta es una oración. Pero ¿cómo es esa oración? Porque fíjate, mi esposo y yo somos muy apasionados a lo que es el tema precisamente del avivamiento. Hemos estado leyendo muchísimo sobre eso. Obviamente leímos tu libro, hemos estado, ¿verdad?, bien pendientes de la literatura y particularmente nos hemos dado cuenta que hay un deseo. Esa oración está acompañada de un deseo, de una ansia, de un anhelo, de demostrarle a Dios que anhelamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ustedes dirían que eso básicamente es como esa receta, Marta. ¿Tú podrías decirnos un poco sobre eso? Pues cuando el ser humano y sobre todo el que es cristiano, que es parte del pueblo de Dios, porque no podemos esperar en los líderes seculares unos cambios. De hecho, desde el Antiguo Testamento Dios dice, si se humillare mi pueblo. O sea, Él está contando con su iglesia como agente de bendición y de cambio. Y cuando nosotros como iglesia empezamos a reconocer que hemos fracasado teniendo el control y se lo volvemos a entregar a Dios y dejamos que a través de la oración Él vea que nos rendimos, que reconocemos que Él es el grande, el todopoderoso, el que puede hacer los cambios, el que puede suplir nuestras necesidades. Cuando Dios ve esa humildad, esa humillación, esa búsqueda, ese entendimiento de parte de nosotros que sin Él nada somos y nada podemos hacer, que ya la esperanza no puede estar en los gobiernos, en los médicos, en los abogados, sino en Él como nuestro sustento, como nuestro Dios, nuestro Creador. Entonces estamos acercándonos a Dios. Y Él dice, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Yes. O sea, la gente tiene que en las crisis decidirse a entender eso, que o buscamos a Dios o vamos a continuar en el hoyo y en la miseria en que estamos. Y en estos otros avivamientos, eso fue el trampolín. La gente se zambulló en una búsqueda a Dios y Dios respondió, porque Dios siempre responde. Y el llamado, vuelvo y yo digo, no es al mundo, sino a la iglesia en Puerto Rico a buscar a Dios de verdad, en espíritu y en verdad, y no solo en lo personal, en una vida devocional. Hay que congregarse. Es más fácil, con el apoyo de todos los hermanos y unidos al resto del cuerpo de Cristo, elevar una oración donde me siento apoyado, acompañado, y donde la adoración del otro me contagia, y donde el mover del Espíritu me arropa y me da libertad para yo poder buscar más. Y eso es lo que nos está faltando, que la gente vuelva a congregarse y como comunidad hacer esa solicitud a Dios, esa humillación y esa búsqueda. En otras palabras, volver a lo básico. Definitivamente. Regresar a aquello. Yo siempre digo que en el momento en que nos alejamos de aquello que nos impulsó a subir,
ahí entonces estamos firmando una caída segura, porque nunca nos podemos alejar de la cruz, de lo básico, de lo que nos llevó, ¿verdad? Aquello que nosotros soñábamos. Y el Señor lo dijo, mira de dónde has caído y haz las primeras obras. Eso. Y me manifestaré a ti. Así que un dato bien interesante que Crenly nos ha traído es que comienzan estos avivamientos con pocas personas. O sea, en ambas experiencias y en algunas otras que hemos leído, en algunos otros libros, siempre es la inquietud de uno. Y a eso se añaden 2, 3 personas, no mucho. Y luego es que viene esa manifestación poderosa del Espíritu Santo y los lugares empiezan a sobrellenarse al punto de que ya la gente no cabe en los lugares. O sea, que es al revés como lo estamos pensando. Muchas veces creemos que los grandes avivamientos es gente sumada dentro de una congregación, ¿verdad? Y de hecho, cometemos el error de pensar que el éxito de un pastor depende de la cantidad de gente que hay en una congregación, pero ¿cuántas personas de esas están maduras espiritualmente como que ansíen un avivamiento? Entonces, Crenly, tú has dicho bien pocas personas. Lolo empezó él solo, después se le añadió la esposa, los familiares, luego los vecinos. Y nosotros en la iglesia, ¿verdad? De donde yo vengo, en la iglesia cristiana Discípulos de Cristo del barrio Juan Domingo, particularmente vivimos un avivamiento cuando yo era joven. Y empezó con 2 o 3 personas. Éramos la vicepresidenta de los jóvenes, yo era la presidenta, personas muy adultas que se unieron en ayuno y oración y en vigilia. Nos subábamos 5 o 6 personas. Y se desató un avivamiento tan increíble que una noche vimos con nuestros propios ojos como vecinos vestidos con su ropa del diario, con delantales las mujeres, con rolos en las cabezas, personas que estaban un tanto ebrias, que se salieron de los bares. Una de ellas nos decía, yo estaba en mi casa viendo la televisión y una voz me dijo, vete a la iglesia que allí estoy yo. Y empezamos a ver cómo esos vecinos entraban a la congregación, ¿verdad? Y se avivaban, se llenaban de la presencia poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué puedes tú añadir a eso de que sean solamente 2 o 3 personas? Le voy a dar 3 ejemplos de eso que usted dice. El avivamiento de la calle Fulton en Nueva York lo empezó un misionero llamado Lanfield y estuvo por cerca de 8 o 9 meses orando solo al mediodía, invitando a la gente y no llegaba. Pero en el tiempo de Dios, ante la crisis, porque las crisis nos recuerdan que dependemos de Dios, y la gente reconoció que si no era con Dios no podía hacer. Sí, que empieza solo, pero la gente empezó a venir a buscarle a Dios y Dios contestó. La segunda experiencia era de Lolo Castro, donde comienza solo y yo hablé con él, hablé con su hija, hablé con su nieta y me dijeron, sí, papi empezó solo. Pero ahí poco a poco fue llegando la gente hasta que la iglesia se llenó. En este caso fueron apenas unos 3 meses para ver esa explosión. Nuestro pastor, el reverendo Santana, en la década de los 70, reconoció que la temperatura espiritual de la iglesia estaba bajita. Y estuvo por cerca de 3 o 4 años invitando a toda la iglesia a orar. Convocaba ayunos de oración, maratones de oración, vigilias de oración, retiros de oración. Y no venía toda la iglesia. Vendríamos de aquellos 300, 400 en aquel momento, 10, 15, 20, pero en el tiempo de Dios sucedió. Así que cuando hablamos es orar en comunidad con perseverancia y con paciencia, reconociendo que el tiempo es de Dios. Amén. Y en el tiempo de Dios se va a derramar. Así que la clave del avivamiento obviamente es la oración. Vemos como en un momento dado Habacuc se dirigió a Dios. Obviamente fue una oración donde le dijo, aviva tu obra en medio de los tiempos. Y esa oración, ¿verdad? Lo que provocó, pues ya sabemos cuando buscamos la historia, que realmente la oración, que es viva y es eficaz, es lo que, ¿verdad? Lo que hace ese efecto de avivamiento, de donde hay 2 o más en el nombre del Señor, ahí entonces otros llegan y se unen. Amén. Claro, fíjense que, pero es esa oración dirigida a Dios para que haya una manifestación poderosa en la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y es como, yo siempre tengo esta imagen, Marta, Crenly, de Dios como un enamorado que quiere que esa compañera le demuestre el deseo y el anhelo que tienen de él. Es como una ansia de ven Espíritu Santo, muéstrate poderosamente, queremos verte manifestado, ¿verdad? Con poder, con prodigio, con presencia, con gozo, con restauración, con contentamiento, con provisión, con milagros poderosos. ¿Cómo se ve a nivel de iglesia, Marta, esto? ¿Tú has tenido alguna experiencia, has visto cómo se manifiesta ese Espíritu Santo que anhelamos tanto en nuestro corazón y que le pedimos en oración que venga?
Mira, cuando uno empieza a inyectar a la gente con testimonios de lo que Dios ha hecho en la vida de uno e invita recursos donde testifican cómo la clave para su transformación, para su vida abundante, para su victoria fue dejarse llenar por el Espíritu Santo, ocurre lo que dice el refrán boricua: se junta el hambre con las ganas de comer. Y la gente empieza a despertar y un anhelo de conocer eso, de experimentar eso, y ven en uno el gozo y la vida de Cristo, y les da curiosidad y les da anhelo, y el Espíritu Santo, cuando ellos empiezan a hacer caso, los empieza a redarguir y empieza a demostrarles que tienen que empezar a limpiar su vida para acercarse más a Él, y ellos van viendo el resultado de buscarle, de humillarse, de consagrarse, y Dios empieza a sorprendernos. Y yo cuando llegué a Vega Alta, yo soy fruto del avivamiento de los 70 en Puerto Rico, pero yo llego a Vega Alta como 7, 8 años después, y mi esposo y yo llegamos avivados y empezamos ayunos, vigilias, ratos de oración, y en todos testificábamos del avivamiento y ministrábamos el bautismo del Espíritu Santo, aunque no pasara nada, pero empezó a pasar. Y empezó gente a recibir el bautismo, y los demás mirando y decían: ¿cómo cambió fulano? ¿Cómo se siente aquel? Lo que habla, cómo Dios profetizó a través de él. Mira que oró por aquello y el Señor sanó a aquel, y otro oró por un fregadero tapado y se destapó. Cosas así. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso. Entonces la gente dijo: oye, eso funciona, eso es bueno, eso hace a la gente resplandecer. Y se contagiaron y buscaron. Y miren, yo tuve muchos años la iglesia bien avivada, que nunca se apagó, pero que no está del todo como siempre estuvo y como puede estar si vuelve una nueva visitación a movernos el piso. Y por eso yo tengo miedo que ante la crisis que acabamos de pasar meses atrás, la gente del todo no se vio una respuesta como la que se esperaba, que Dios no nos tenga que mover el piso otra vez, para que la gente vuelva a mirarle, a buscarle y a servirle como Él se merece. Interesantemente, yo he contado en Tacones Altos aquí una experiencia que tuve precisamente en mi auto, cuando ya era inminente que el huracán iba a venir, y yo le pregunté al Señor muy inocentemente: Señor, ¿cómo nos podemos preparar mejor? Y yo estaba pensando en martillo, en clavo, en agua, y el Señor me dijo: tienen que aprender a dejar de pensar que lo pueden controlar todo. Ajá. Tienen que saber que de lo poco yo hago mucho. Así que fíjense cómo poco, no es necesario, ¿verdad?, una gran multitud para despertar avivamiento en las personas. Queremos motivar a las personas en los distintos lugares donde están a que comiencen a orar suplicando este avivamiento. Amén, y empiecen a pensar en: Señor, quita aquello que impide que el poder de tu Espíritu Santo se manifieste poderosamente. Mi esposo y yo vivimos avivamiento en nuestras respectivas iglesias en los 70. Después, obviamente, sabíamos que habíamos comenzado a vivir avivamiento en una iglesia donde pastoreábamos, aunque la congregación en sí no lo pudo percibir. Nosotros, al salir de esa congregación, sabíamos que había algo muy especial que habíamos obtenido allí, en medio de una crisis, y era esa presencia poderosa del Espíritu Santo. Aleluya. Fuimos a Nueva York a presentar un Tacones Altos, y allí el Espíritu Santo obró de una manera tan poderosa, permitiendo que gente por cientos cayeran bajo la presencia poderosa del Espíritu Santo. Nosotros nos conmovió mucho eso, Crenly, porque nosotros no teníamos experiencia de ver eso. Y allí se levantó el testimonio de una mujer que tenía un gran tumor en su cabeza, y el tumor desapareció por completo. Aleluya. Al regresar a Puerto Rico, fue que entonces empezamos a ver en nuestros congresos aquí mucha presencia del Señor. Igual las personas caían en descanso y se levantaban con el gozo restaurado, testificando que la depresión se les había ido, testificando que habían sido sanados del cáncer que tenían, testificando que aquella situación tan problemática en su mente se había resuelto con palabra y presencia del Señor. Y vemos esa manifestación poderosa del Espíritu Santo. ¿Qué hace que se apague esa presencia? ¿Qué podría ser eso? ¿Qué piensan ustedes? Que podría ser eso, que, ¿verdad?, vemos avivamiento en un tiempo y luego cesa. Es como, ¿verdad?, una gran lluvia cae, refresca a todo el mundo y luego desaparece hasta varias décadas después, que luego comienza a manifestarse nuevamente. ¿Qué piensan ustedes que puede ser? Bueno, Pablo habla en cierta ocasión de que no menospreciemos las profecías ni apaguemos el espíritu. Cuando uno empieza a desconectarse, se siente ya pleno, satisfecho, y empieza a creerse que eso le pertenece y no depende de seguir conectado a la fuente, empieza a descuidar la vida devocional, empieza a
a tener en poco esa santidad y esa búsqueda intensa. Y qué sé yo, como que le empieza ese orgullito de mira cómo Dios me usa y ya no tengo que depender tanto de 2 horas de oración. Si el Señor, yo tengo al Señor ahí agarrado por la cota, como me decía una señora en Vega Alta. Y ese descuido es lo que va apagando. Sí, como si la gente se distrajese con cosas que están alrededor. O se conformaran. Y es eso que nos conformamos a la bendición. Sí. Y vemos que ya es algo como rutinario y no nos damos cuenta de que hay que cuidarlo. Que hay que cuidarlo y que hay que cultivarlo. Exacto. O sea, se da por sentado. Se da por sentado. Sí. Me levanto en la mañana, cuento con la bendición de Jehová y sigo por ahí. Está bien, la bendición está ahí, nos persigue, pero a mí me toca provocar también otras cosas en mi vida. Sí. Por eso Pablo decía, aviva el fuego. Aviva el fuego. Hay que avivarlo. Y el fuego de Dios que está alimentarlo. En la devoción, en la búsqueda, en el servicio, donde podemos realmente llenarnos. Y le iba a comentar algo más, pastora, y es que a veces decimos, le comentaba a mi esposa, que decimos, Señor, manda un avivamiento, pero me parece que la oración más correcta es, Señor, llénanos de tu Espíritu. Y al ser llenos de la plenitud del Espíritu, entonces vamos a ver la manifestación de ese avivamiento. Porque es que el avivamiento es una persona, no nos hemos dado cuenta, el avivamiento no es un movimiento. Puede recrearse en una experiencia histórica, pero el avivamiento es una persona y es cuando esa persona del poder del Espíritu Santo viene a nuestra vida y se manifiesta. Principalmente en qué, finalmente, ¿verdad? Para cerrar este programa, ¿qué es lo más grande? ¿Cuál es la señal más grande de avivamiento que hay? ¿Qué ustedes piensan? Bueno, primeramente uno no se puede callar. Uno tiene que adorar, uno tiene que evangelizar, uno tiene que servir y dar por gracia lo que por gracia ha recibido. Amén. Y vemos el fruto de amor y el fruto de servicio manifestado en cada cosa y vemos milagros, señales y prodigios ocurriendo en el pueblo de Dios. Yo pienso que así como, ¿verdad? Para traer esta nota tan bonita dentro de todo lo que es la presencia de Dios, amén, que así como un hijo anhela estar cerca de su padre y anhela ver y recibir esos regalos del padre, así nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, tenemos que buscar su presencia porque anhelamos su espíritu, anhelamos su presencia cada día, ¿verdad? Y nuestro Padre Celestial ciertamente nos dará esa compañía que es a través de su Santo Espíritu. Así que el avivamiento sí es tan necesario para que podamos sentirnos cada vez más cerca de nuestro Padre Celestial, doctora. Y yo pienso que quizás la señal más grande que reúne precisamente la opinión de todos ustedes es la transformación de la vida de un ser humano. Amén. El que pueda dejar su vida, ¿verdad?, de pecado, alejado de Dios y empezar una vida nueva. Como decía Marta, ¿qué te está pasando a ti? Tú estás tan diferente, tú has cambiado y ya obviamente las personas se mantienen precisamente en esa presencia, en ese gozo tan maravilloso del poder del Espíritu Santo. Nuestro deseo es que padres, no solamente en este fin de semana puedan experimentar, porque yo creo que el mayor regalo que un papá puede recibir este fin de semana es sentir esa presencia de Dios, aleluya, ¿verdad? Que te abraza, que te llena de amor, que te llena, ¿verdad?, de esa gracia, de ese gozo tan inefable. Así que cada familiar debe pedir al Padre, ven que vamos a ungirte, vamos a orar al Señor para que tú seas también avivado con esa presencia. Excelente, qué tremendo regalo para nuestro Padre Celestial. Este fin de semana comencemos a avivar el don de Dios que hay en nosotros. Amén. Muchas gracias por haber estado aquí. Les bendecimos un gozo, con toda bendición y sigan llevando ese mensaje que tanta falta nos hace. Doctora, ¿cómo pueden conseguirla? Claro. Si usted quiere hacerle un buen regalo a papá, sería bueno que asistiese a una escuela donde trabaja autoestima, autoconocimiento, manejo de conflicto, toma de decisiones, propósito de vida y crecimiento espiritual. Para una escuela como esta, ¿verdad?, que es de desarrollo y crecimiento, tiene que llamarnos al 787-645-6782. 787-645-6782 con Marian Torres para la escuela de varones. Eso es, muchas gracias. Bendiciones. Amén.